y esta sesión ha sido netamente pensada para ustedes. Bienvenido, Christopher. Muy buenas noches, ¿cómo están todos, chicos? Me llamo Christopher Márquez, me pueden decir también o me pueden conocer como Christopher DK. Me presento ante todos súper rápido. Tengo desde el 2018 haciendo trading como tal. He conocido la bolsa, he conocido el mercado bursátil en general, también criptos y entre otros activos, ¿no? Buenas noches, José. Entonces, justamente lo que venimos a conversar hoy es a que ustedes aprendan a cómo poder encontrar ciertas oportunidades en el mercado, ya que el mercado siempre, siempre les va a dar muy buenas oportunidades. No importa hasta dónde está el precio, solo tenemos que entender lo básico y lo fundamental, ¿no? Y saber qué es lo que nosotros vamos a empezar a compartir o qué es lo que nosotros vamos a empezar. Les voy a compartir mi pantalla para que podamos ver y entender. He preparado. Me avisan si pueden ver la pantalla. Justamente cómo detectar muy oportunidades en el mercado financiero. Lo primero que tenemos que entender y lo que nosotros tenemos que hacer es entender qué es lo que vamos a hacer, ¿no? La bolsa de valores o qué es el mercado de acciones o qué es el mercado de stocks, valga la redundancia, es un mercado bastante amplio, es un mercado en donde nosotros vamos a tener muchísimas oportunidades. Pero el detalle acá es, o lo que muchos se pueden preguntar, es qué acción está en el mejor momento para poder comprar o qué activo está en el mejor momento para nosotros poder aprovecharlo, ¿no? El mercado de acciones es un lugar donde las empresas venden parte de sus propiedades llamadas acciones, ¿no? Y esas acciones, algunas van a dar dividendos y algunas van a dar esa opción de poder tener el voto o poder tener ese poder de tú decidir también como accionista, porque sí, tener una parte de ciertas empresas que están cotizando en la bolsa te hacen parte de ser accionista de ellas. Su precio va a variar muchísimo y eso es lo que tenemos que entender. Vamos a tener un precio muy variable, es un mercado bastante especulativo en el cual nosotros tenemos que ir teniendo bastante paciencia. Tener éxito en este mercado sobre todo se tiene cuando tenemos bastante paciencia y cuando nosotros podamos entender que esto es un proceso. El mercado nunca nos va a dar resultados de un día para otro y también va a depender muchísimo en qué precio compremos y qué cantidad de dinero tengamos dentro de nuestro broker que estemos utilizando y cómo nosotros manejamos la paciencia para el largo plazo y así poder diversificar. Entendiendo muy bien todas estas bases, nosotros vamos a poder ir paso a paso y subiendo. Vean este camino o vean la bolsa como una escalera. Cada paso, cada escalón, cada vez que ustedes van subiendo, van teniendo mejores oportunidades y van aprendiendo. Que compren una acción o que aprendan a diversificar justamente dentro del mercado, esto les va a dar que vayan subiendo cada escalón y ustedes van a ir aprendiendo y sobre todo se sientan a gusto con lo que están comprando actualmente o lo que vayan a comprar, por supuesto. Vamos a empezar sobre todo a entender la historia del mercado de la bolsa de valores. Es un mercado y me gusta siempre citar o siempre empezar con las bases. No sé si aquellas personas que tengan mucho conocimiento, tengan poco o sepan algo, pero lo importante de esto es saber en dónde estamos invirtiendo. Si nosotros no conocemos lo que estamos haciendo y si solamente nos dejamos guiar por lo que vemos en redes o porque está de moda, como sucedió hace unos años con GameStop, que fue una acción que se infló, una burbuja se creó, pero fue una moda en realidad. Entonces, si nosotros invertimos solamente porque creemos que nos van a dar dinero y no conocemos lo que nosotros estamos haciendo, pues simplemente no vamos a tener éxito en este mercado, ¿sí? La historia del mercado inició hace muchísimo tiempo, en el siglo XVII, con la creación de la bolsa en Ámsterdam, donde se negociaban entre las compañías y ahí fue donde empezó este comercio como tal. Se puede decir que inició en Europa y justamente en Europa hay una de las bolsas más importantes que es la bolsa de Londres. Hay tres bolsas en el mundo en general. Está la bolsa asiática, la bolsa europea que está en Londres y el mercado de Nueva York, ¿no? El famoso mercado americano. Es uno de los mercados que tiene mayor potencial
y es donde se mueve muchísima liquidez y donde están las mejores acciones, en mi opinión, del mercado para poder comprar a largo plazo. Ha venido bastante con una evaluación en el paso a paso, chicos, en donde los intercambios son físicos y las bases locales en plataformas también digitales. Ha avanzado muchísimo. Si nosotros comparamos en el año 2000, en la época del punto com, y ya vamos a tocar este punto un poco más adelante, a lo que podemos hacer ahora con un simple clic, podemos comprar, podemos buscar información, podemos indagar. Entonces, esta evolución de los mercados ha hecho que también las inversiones vayan evolucionando, pero todo va a depender de cómo cada persona se pueda ir educando y cómo entender qué es lo que o cómo funciona, ¿no? Y aquí va este otro punto que es muy importante. El mercado de la bolsa de valores funciona de diferentes mecanismos, pero para mí lo que más importa es saber qué es una acción, qué representa, ¿no? Y esa representación es que nosotros estamos comprando una pequeña parte de esa empresa de la cual nosotros nos vamos a sentir a gusto con ella, o esa pequeña empresa que a nosotros nos gusta. Es muy simple poder encontrar estas oportunidades. Muchos de ustedes se podrán preguntar qué acción podemos comprar, ¿no? O cómo sabemos en dónde están cotizando, qué capital van a tener. Entonces, nosotros simplemente que tenemos que identificar todo esto para también saber hacia dónde nosotros vamos a ir. El mecanismo de compra de las empresas, bueno, cotizan en la bolsa NYSE, en el Nasdaq, que ahí me encanta muchísimo, sobre todo las empresas de tecnología. El Nasdaq es una de las empresas, bueno, no es una empresa, es un índice como tal, que tiene, que es ¿cómo se los puedo explicar súper rápido que me puedan entender? El Nasdaq 100 son 100 empresas de tecnología importantes de Estados Unidos con una de las mejores capitalizaciones de mercado. Quiere decir que cualquier acción de tecnología que esté cotizando dentro del Nasdaq que sea tecnológica es una empresa que tiene futuro. Entonces puede ser una muy buena acción para poder capturar esa idea dentro de nuestro portafolio y saber diversificarlo. Ahora, nosotros tenemos que entender algo y quiénes son los participantes de la bolsa de valores. Nosotros hay tres tipos que los he clasificado de personas o de individuos, por así decirlo, que participan dentro del mercado. Para mí, lo más importante son los market makers, que son los que proveen la liquidez del mercado. Pero hay también inversores institucionales como los fondos de inversión, bien sea BlackRock, Bagnet, Fidelity, o también los bancos, de cierta manera son fondos de inversión. Nosotros como personas por naturales, por así decirlo, somos inversores retails o básicamente inversores minoristas. Entonces nosotros tenemos que estar a la vanguardia, estudiando constantemente, estar pendiente de noticias y saber básicamente en dónde vamos a poder invertir o en qué punto podemos invertir de acuerdo a los movimientos que hagan los market makers o los inversores. Esto es importante entenderlo. Si alguien tiene alguna pregunta, puede alzar la manito y puede preguntar lo que desee, a medida que también este conversatorio pues se haga un poquito más interesante, y así a las dudas puede levantar la mano y se le puede dar para que puedan conversar. Ahora, entendiendo estas bases, nosotros sabemos más o menos o nos podemos guiar en cómo vamos a ir profundizando a medida que entendemos quién mueve el mercado, por qué se mueve el mercado, teniendo estas bases sólidas, que es lo principal, chicos, es lo primordial para empezar. Ahora, hay diferentes tipos de traders o tipos de mercados, no traders, disculpen, tipos de mercados bursátiles, ¿no? Están el mercado primario y está el mercado secundario. ¿Y qué significa esto? Los mercados primarios son las empresas que venden las acciones por primera vez al público, es decir, que son esas empresas que por primera vez van a cotizar en la bolsa, que sí las hay, claro, y eso es un estudio bien exhaustivo que se hace, y son oportunidades únicas en las cuales una pequeña inversión quizás se puede volver una inversión bastante fructífera a largo plazo. ¿Sí? Estas empresas, cuando son de mercado primario, te dan el derecho de votos de juntas de acciones.
vas a tener el derecho de poder votar cualquier decisión que vayan a hacer dentro de esta empresa. Si van a pagar dividendos, aunque no están garantizados estos dividendos, ¿sí? Pero te dan ese derecho también. Y su precio fluctúa según el mercado. Entonces, como es una empresa que recién va a estar cotizando, no tiene, por así decirlo, mucha credibilidad dentro del mercado bursátil, pero es una muy buena inversión porque es una empresa que puede tener un market cap o una capitalización de mercado bastante pequeña en la cual nosotros podamos cazarla, por así decirlo, podamos tener en esa mira en nuestro portafolio, pero ojo, no significa que no vayamos a diversificar y eso es un punto bastante importante, que nosotros tenemos que diversificar. El otro modalidad es el mercado secundario. Ya es cuando la bolsa o ya cotiza esta empresa directamente en bolsa. Las inversiones compran y venden acciones entre sí en el mercado secundario. Los precios varían. Digamos que ya es como tal el mercado bursátil en general, lo que nosotros podamos ver dentro de las bolsas americanas, en la bolsa de Londres o la bolsa asiática. Todas estas empresas ya es un mercado secundario porque ya se han abierto al público. La diferencia de este mercado secundario es que hay muchísimas empresas que no te otorgan el derecho a voto por ser parte de ellas, por ser accionista, pero si pagan dividendos. Por ejemplo, McDonald's, Coca-Cola, Microsoft, Nvidia, te paga dividendos por tener sus acciones. Algunas lo pagarán trimestrales, algunas semestrales y hay otras empresas que lo pagan anualmente. Todo va a depender de la cantidad de acciones que puedas tener dentro del mercado. Y eso es una inversión también o un ingreso pasivo que a lo largo del tiempo se va a convertir como en una bola de nieve. ¿A qué me refiero con una bola de nieve? Que cada vez que va pasando vas acumulando mucho más capital y ese capital se va reinvirtiendo, se va reinvirtiendo. Y es una muy buena manera para nosotros poder capitalizarnos a largo plazo. Y son inversiones bastante modestas, son inversiones en el cual el riesgo, si lo sabemos hacer, son bien moderados. Y sobre todo que son bastante estables y menos volátiles que las empresas del mercado primario. ¿Por qué? Porque ya tienen cierto market cap, cierta capitalización dentro del mercado y nosotros podemos cazarla de una mejor manera. Los factores que afectan el precio de las acciones. Aquí ya se pone más interesante la cuestión y es justamente donde nosotros tenemos que tener o poner muchísimo empeño. Hay muchísimos indicadores que van a afectar el precio. Puede ser la economía, las tasas de tipo de interés, el IPP, que es el índice de productor, sí, que mide la inflación de cómo están los productos de las empresas. También viene el precio de los costos de producción, el desempleo, todo este tema que son, y ya los vamos a ver acá. Y justamente es algo que a mí me gusta muchísimo, que es esto que está acá. El calendario económico es algo que va a afectar muchísimo a las empresas como tal. ¿Por qué? Porque si nosotros nos venimos, por ejemplo, acá al IPP, y podemos ver este dato súper importante, entendiendo lo que sucede ya en el mercado. Y acá nosotros podemos entender qué empresas vamos a cazar, entendiendo todo lo anterior, chicos, entendiendo todo lo que está detrás del mercado, nosotros ya podemos ir interpretando lo que va a suceder, entendiendo qué es una acción, qué mercado vamos nosotros a cotizar, podemos nosotros encontrar acá esto tan importante, que es el índice del precio del productor, que es el IPP. Esto salió esta semana, el día martes, si no me equivoco, el día miércoles salió el IPP. ¿Qué va a pasar con el IPP? ¿Qué mide el IPP? Este simple dato mide cómo está la producción o la actividad de las empresas. Si podemos ver nosotros este dato, nos indica que solamente desde lo que va de año tenemos 2 meses positivos. ¿Qué significa? Que las empresas han reportado muy buena producción, pero los siguientes meses del año, si vemos, son los meses en donde Donald Trump puso los famosos aranceles que estrangularon el mercado por 2 meses y los llevaron a precios relativamente increíbles y súper baratos. Entonces, entendiendo que esto nos indica que en el largo plazo podemos ver una
deflación entre las empresas, están produciendo menos. Esto es una alerta y podrían retroceder. ¿Qué significa para nosotros como inversores? Oportunidades. Que esto esté sucediendo son oportunidades. ¿Por qué? Porque nuestras empresas favoritas, yo le pongo el caso, todos aquí utilizan Netflix, la mayoría ha comprado en Amazon, la mayoría tiene una computadora que tiene una tarjeta de video de Nvidia, la mayoría utiliza AMD o utiliza Intel. Todas estas empresas que nosotros utilizamos en el día a día, todos deben tener un amigo que cambian iPhones cada año, cada vez que Apple saca su nuevo equipo. Todos los finales de cada septiembre sacan un nuevo equipo. Justamente todo esto, entendiendo estos datos, sabemos que en el largo plazo ellos están produciendo menos. O sea, están teniendo menos poder adquisitivo. Esto nosotros como inversores, lo que nosotros podemos esperar es que vamos a ver o podemos ver un impacto dentro del mercado. Y eso se ve reflejado directamente acá, en el precio. Y entendiendo todo esto y cómo actuar con estos tipos de indicadores, nosotros vamos a tener un pie adelante como inversores. Y no hace falta ser un especialista. No hace falta tener 10 años o 40 posgrados para ser un especialista o un inversor inteligente. Simplemente hay que ser curioso y también tener esa chispa de leer un poquito y entender qué está pasando en el mercado en general. Y sobre todo, una de las cosas que mueve muchísimo es el tema de las tasas de interés. Y por eso actualmente el mercado está esperando que bajen las tasas de interés y acá les voy a mostrar algo bastante importante. Hay un 94% de que ahorita el 17 justamente es estos días, así que todos aquellos que quieran, faltan 4 días para que se pueda saber esta decisión y esto es un indicador muy importante. ¿Por qué? Porque el crédito barato le encanta a las empresas de la bolsa. ¿Por qué les encanta? Porque a un crédito barato se endeudan de cierta manera y hacen un crecimiento exponencial. Y por eso es que todos están esperando esta ansiedad bajada de tasas de interés. Pero no nos tenemos que apresurar y aquí es donde entra la paciencia. Entendiendo en cuenta todos estos datos de todas estas empresas que nosotros podamos comprar o que podamos adquirir. Simplemente hay un gran dicho que no sé si lo han escuchado, muchos sí, otros no, que dice compra en el rumor y vende en la noticia. Normalmente, cuando ocurren estas noticias beneficiosas para el mercado, se descuentan el día de la noticia. Puede pasar sí, como también no puede pasar porque todo es bastante especulativo. Entonces acá es donde nosotros tenemos que ir entendiendo que tenemos que aprovechar esa incertidumbre del mercado para irnos con el mercado. Y esto es un mercado a largo plazo. Otro de los puntos bastante importantes y indicadores económicos, muy allá de entendiendo qué es lo que está pasando en el mercado. Ojo, nosotros, o en mi caso, me gusta ver todo lo que está pasando dentro de la bolsa americana porque me gusta comprar acciones de la bolsa americana y activos que estén rodeados o tengan correlación con la bolsa americana, bien sea acciones. Una de las maneras más sencillas de tener rentabilidad son los ETFs, porque también es una... ¿Y qué son los ETFs para todos ustedes? Es una bolsita, así se las voy a explicar súper fácil, es una bolsita en la cual hay muchas personas invirtiendo de manera segura y dando un rendimiento mucho más razonable, pero con menos volatilidad que una acción solamente. Entonces, comprar un ETF, por ejemplo, el SP500, les va a ayudar a tener una rentabilidad a largo plazo mucho más moderada, pero de una manera controlada a su bolsillo, de acuerdo como al riesgo que ustedes quieran tener. Yo preferiría comprar acciones, en mi opinión. Sí. Ahora, si entendemos esto, de también importantísimos son los reportes trimestrales. Reportes trimestrales es importante. Estos reportes se publican cada 3 meses o se pueden dividir en Q1, Q2, Q3 y Q4 del año. Ya vamos casi para el Q4, o sea que el último reporte del año se hace a final. Algunas empresas lo tienen en noviembre, en diciembre. Estos reportes trimestrales nos van a dar a nosotros cómo están
las empresas produciendo, cómo están sus ganancias, cómo tienen el P/E ratio y cómo podemos nosotros comparar si es una empresa que está teniendo rentabilidad. Les pongo el ejemplo de Microsoft, por ejemplo, que desde el año 2000 tiene una rentabilidad bastante increíble y por eso es una de las mejores empresas del mundo. O sea, comprar Microsoft a largo plazo no es consejo de inversión, pero sí es una muy buena oportunidad sabiendo cazar el mercado como tal. Entonces ahí es donde nosotros ya vamos poco a poco indagando y entendiendo cómo podemos cazar de acuerdo al desempeño. ¿Y dónde está todo eso? ¿Dónde lo conseguimos? Es muy fácil. Ustedes van a internet, buscan investing.com, colocan calendario económico y justamente acá en el calendario económico le dan en resultados. Acá en esta área de resultados ustedes van a ver cómo se están comportando todos los reportes trimestrales de las acciones. En mi caso, yo lo filtro por mayor impacto, que son las 3 estrellitas, y le doy a aplicar. Si vemos qué pasó en septiembre, vamos a ver. Sí, correcto. Ahorita no hay nada, o esta semana. Si ponemos esta semana, y hoy es viernes, mañana sábado no hay nada, pero si aquí vemos todos los reportes que hubieron esta semana y lo que puede pasar la siguiente semana y así sucesivamente. Por ejemplo, Next, FedEx, sí, son estas empresas que van a reportar. Si a ustedes les interesa una de estas empresas, le dan clic, la van analizando y ahí podemos ir acumulando en nuestro portafolio. Una de las mejores formas también es ver cuáles son las empresas que podamos tener mayor capitalización de mercado. Y aquí podemos ver todo este ranking, son de las 100 empresas con mejor rendimiento. Y en una de esos también está Bitcoin, que podemos comprar ETF de Bitcoin, ETFs de Ethereum, que está en el top 22. Y son dos criptomonedas. Es bastante impresionante cómo han avanzado las criptos en todo este largo de este tiempo. También es un punto a entender de que es una muy buena inversión a largo plazo. Y todo eso lo podemos hacer en un broker de confianza, en un broker que tenga que sea totalmente transparente y justamente nosotros acá en Trade Latam, pues ya saben que pueden manejar a través de XBT, son oportunidades increíbles. Cómo se puede manejar es súper fácil la plataforma, una plataforma muy responsable en la cual podemos invertir y hacer también CFDs, que eso es una de las cosas también muy importantes a la hora de hacer trading, no solamente de comprar a largo plazo, sino de también aprovechar micros movimientos en los días en los cuales nosotros podamos entender. Sí, y justamente eso. Disculpen, chicos. Ahora, también una de las formas que podamos nosotros, esto es una de las maneras importantes, sin necesidad de ser un experto de análisis técnico, o sea, sin necesidad de ser un experto en cómo ver las gráficas, ¿no? En cómo nosotros vayamos a interpretar y decir, wow, pero yo no sé qué es una vela, yo no sé qué significa una resistencia, un soporte, un cierto indicador. No hay necesidad. A la hora de comprar acciones y de buscar esas oportunidades, no hace falta ser un experto para nada. Lo que ustedes tienen que tener es muy buena actitud, lo que ustedes tienen que tener es que quieran hacerlo. ¿Y cómo lo van a hacer? Es simple, si ustedes quieren ahorrar, una de las mejores maneras de ahorrar siempre va a ser para mí invirtiendo. En vez de tener en dólares o en su moneda local, lo mejor es invertir en una muy buena acción o en un activo que te vaya a dar rentabilidad a largo plazo. ¿Por qué? Porque los dólares, los euros, sufren de algo que se llama inflación. O sea, tu dinero se hace menos valioso a lo largo del tiempo. Por ende, cada vez que vayas a comprar algo, pues va a ser mucho más difícil o vas a adquirir menos. Si tú inviertes en activos que te produzcan dinero en el largo plazo, ese capital que tienes invertido, valga la redundancia, ustedes lo van a poder diversificar y lo van a poder y van a poder tener sus dólares y van a poder tener sus euros, pero diversificados. Y esas acciones le van a seguir dando dividendos, esas acciones le van a seguir dando dinero. Entonces, siempre va a ser mucho mejor. Y es una de mis cosas que yo siempre, uno de los criterios es que en vez de tener el dinero guardado a su totalidad,
en el banco o en cualquier otro lugar, lo mejor es tenerlo invertido, que les va a producir en el largo plazo una rentabilidad. Es como un ahorro, su fondo de jubilación, pero en vez de tenerlos ahí pausados, que te vaya produciendo dinero. Otra de las cosas importantes para nosotros entender es el desempeño de las compañías, ¿no? El profit, los profit margin, los márgenes de ganancia, ¿sí? Los price ratio, disculpen, mi inglés no es tan bueno, ¿sí? Y los activos y los pasivos. Y eso lo vemos también. Esto tengo preparado por acá una paginita que siempre la estoy mirando, en el cual nosotros podemos ver cómo se va moviendo como tal el mercado. Y aquí, por ejemplo, podemos ver esto. Este es el price ratio desde el 2010 hasta el 2025. O sea, podemos decir que son 10, 15 años, ¿no? De movimiento de cómo va la empresa de Microsoft. Aquí nosotros podemos ver que a lo largo del tiempo Microsoft ha venido en crecimiento. ¿Qué nos dice esto? Que es una buena empresa que ha tenido sus caídas, porque es parte de tener caídas. Es algo que es normal, y no se asusten cuando uno de sus activos de su cartera tenga un retroceso en el largo plazo. Ahí es donde tenemos que ser conscientes, tener liquidez y hacer una compra progresiva. Siempre ir comprándolo y poniendo en ese saquito, en esa bolsa que tenemos a largo plazo, para que ustedes puedan tener un muy buen crecimiento. Y eso lo podemos ver acá, por ejemplo, los datos históricos de Microsoft, que nos dicen que esta relación de 37.38 dólares es lo que nosotros estamos pagando hasta la fecha, hasta el 12 de septiembre, por acción como tal. Es una ganancia que indirectamente está recibiendo esta empresa, y siempre ha estado teniendo muy, muy buena rentabilidad. Entonces, estos son puntos importantes a entender. Una de las cosas que tenemos que mirar siempre va a ser esto. También podemos ver el de Microsoft, por ejemplo, el de Nvidia, disculpen, también está acá. Nvidia es una locura, en verdad. Es una de las empresas que en 5 años ha tenido un crecimiento súper brutal. Y les voy a mostrar una de las cosas donde podemos conseguir muy buenas oportunidades de empresas. Esta página se llama Finviz, es totalmente gratis, la pueden conseguir en Google, y ustedes se van a donde dice Maps y colocan el SP 500 o por ejemplo, el Nasdaq 100, que a mí me gusta, y me voy el performance de aquí a 5 años. Podemos ver que aquí podemos ver, por ejemplo, comunicaciones y servicios. Está Google, está Meta, ¿sí? Son dos gigantes de la industria. ¿Por qué no comprarlas? Y les pongo este ejemplo. ¿Quién creía, por ejemplo, hace 10 años que Facebook iba a ser uno de los gigantes de la industria de la comunicación? ¿O quién creyó en el 99 en Google cuando recién empezó? ¿Quién fue el que apostó por Amazon? ¿Quién creía en Microsoft? ¿O quién creía en Nvidia? ¿Quién creía en Apple? Nadie. Entonces, es justamente lo que pasa, que cuando nosotros empezamos a invertir a largo plazo, tenemos este conocimiento, y ahí es en donde entran también el tema de saber invertir y cuándo invertir. Actualmente pasa lo mismo con la Web3, saliéndonos un poquito de las acciones, que podemos invertir en ETFs de Bitcoin. Y estos ETFs a nosotros también nos va a dar rentabilidad en el largo plazo. Hoy por hoy está en el puesto número 8 de capitalización de mercado del mundo. Es decir, que Bitcoin, ojo, viendo que Meta tiene una rentabilidad, por ejemplo, en 5 años de 167% de crecimiento en su acción. Es decir, que ha subido desde básicamente de 200, 300 dólares, ha subido hasta ahorita los 780 dólares que vale por acción. Pero su crecimiento se ha venido dando desde hace un año y medio para acá abruptamente, lo que es, sobre todo desde la pandemia, por así decirlo. Facebook o Meta en realidad creció muchísimo. Pero aquí viene la gran diferencia, que Bitcoin, pues, en capitalización de mercado es mucho más valioso que Facebook. Esto no quiere decir que Facebook no sea una buena empresa. Como empresa, tiene un crecimiento muy diferente, pero está dentro del top 10. Facebook está en ese top 10, como también lo está, se puede decir, esta empresa de producción de petróleo, está Tesla en el top 13, el fondo de inversión de Warren Buffett, JP Morgan, y Bitcoin sigue estando ahí.
mucho más arriba de estos dos fondos de inversión que son súper importantes. Estos dos fondos de inversión, como JP Morgan o como el Hathaway, que es el fondo de inversión de Warren Buffett, ellos invierten en todas estas empresas que están acá arriba de ellos. Entonces, entender el mercado y saber cómo se están moviendo y cómo cazar estas muy buenas oportunidades, lo vemos directamente entonces acá en el gráfico, chicos. Y yo aquí tengo algo bien importante. Lo primero que ustedes tienen que aprender, o lo primerito que ustedes tienen que entender, es algo básico, que es estos vacíos que ustedes ven acá en el precio son oportunidades. ¿Por qué son oportunidades? Véanlo de esta manera. Estos se llaman gaps y los gaps son de fases de precio en el cual por ciertos motivos o por ciertas noticias la empresa sube demasiado en un premercado antes de la apertura a las 8:30 de la mañana, hora Nueva York, 9:30 es en Nueva York. Antes de esa apertura el precio o la acción empieza a subir un montón. Cuando hay esa apertura es cuando se despega la volatilidad y vemos que crece un montón. Pero esto para nosotros es dinero. ¿Por qué es dinero? Porque sí o sí para que el precio tenga o se vuelva mucho más sano, él debe rellenar estos espacios. No es ningún soporte, no es ninguna resistencia, simplemente por acción del precio, él debe caer. Entonces, bajando $5 por acción, ojo que el precio de Nvidia son $1.700, $1.700 por acción, pero desde el año pasado hicieron un split de 1 a 10. ¿Qué significa 1 a 10? Que para hacerlo mucho más cómodo visualmente y para que las personas pudieran seguir comprando de una manera más razonable, también lo hizo Amazon en su momento, dividieron una acción en 10. Si tú tenías una acción de Nvidia que costó $1.000, la hicieron el split y te dieron 10 acciones por el valor de una. No es nada del otro mundo, suele hacerse muchísimo en la bolsa de valores para que puedan tener, para que se pueda tener una mejor distribución del precio. Entonces, entendiendo esto, nosotros sabemos que sí o sí el precio debería buscar acá estos puntos, como ustedes ven acá, mira, cayó y volvió a subir. Justamente esto es dinero. ¿Por qué es dinero? Porque aquí vamos a comprar barato, por así decirlo. Entonces, lo que yo esperaría y que ustedes tracen siempre va a ser un análisis que ustedes hagan dentro del gráfico de cualquier acción. Por ejemplo, esta es Nvidia y se tracen los puntos más altos y los puntos más bajos. En este caso, un punto alto sería aquí y esto ya viene siendo directamente en el análisis técnico, que es algo que pueden hacer todas las personas y se lo voy a explicar muy sencillito para que lo puedan analizar. Y este que está aquí sería un punto medio, ¿no? Y le vamos a cambiar de color, le voy a poner la línea de tendencia rojita. ¿Qué significa? Que Nvidia se va a mantener dentro de este precio. Se va a ir rangueando, por así decirlo, y si no lo puede romper, va a terminar cayendo y va a buscar el soporte antiguo, que serían los $142. Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Normalmente cuando ustedes empiecen a comprar acciones, compren las acciones que a ustedes se les haga mucho más fácil. Por ejemplo, si a ustedes se les hace más fácil Nvidia, en mi caso, que me gustan las computadoras, que me gustan las tarjetas gráficas, es algo que yo estoy muy de la mano con eso. Entonces, me gusta muchísimo esta empresa porque más allá de que haga estas tarjetas gráficas, es la empresa número uno que está en la vanguardia de la inteligencia artificial. Y venía hablando, por ejemplo, del año 2000, hace ratito que les comenté, que vino esta evolución de la era .com, cuando el Internet se empezó a crear a la totalidad y todos tuvieron de cierta manera un acceso al Internet. Ahí crecieron y nacieron muchísimas de las empresas que hoy por hoy son las top 1 del mundo. Y eso es lo que viene ahorita haciendo Nvidia. Nvidia viene dando esta fuerza, viene dando esta firmeza en el mercado a nivel global, porque la inteligencia artificial, hoy por hoy, cualquiera utiliza ChatGPT, cualquiera utiliza Grok de Twitter o hoy por hoy como X. Entonces, todas estas inteligencias artificiales son, o todas estas IAs,
son hechas o se manejan a través de tarjetas gráficas, incluso para hacer muchos los procesadores y todo, hay una empresa estrella que se las voy a mostrar acá, que a mí me gusta mucho, que esto en su momento, en el 2023, me dio muy buena rentabilidad cuando recién ARC Holding, aquí está. Esta empresa cotiza hoy por hoy en el Nasdaq. En el 2023 la pude comprar alrededor de $69 por acción. La vendí cuando llegó a $100. Le saqué de cierta manera buen profit, pero ustedes se preguntarán qué hace esta empresa y por qué es tan buena esta empresa. Bueno, Apple, Intel, Nvidia, AMD le solicitan a esta empresa que le haga circuitos para sus procesadores, para sus tarjetas gráficas. Es decir, que estas empresas le piden a ARC Holding que construya ciertos integrados dentro de todos sus procesadores. O sea, tiene una parte fundamental. Por ende, esta empresa va a tener un muy buen crecimiento en el largo plazo. Porque si Apple, si Nvidia, si AMD, si Intel crece, ella también va a crecer. Y más allá de eso, pertenece al Nasdaq 100, porque es una empresa tecnológica. O sea, va a tener una correlación y quiero que ustedes se vayan dando cuenta que siempre va a estar correlacionado. Entonces, no hace falta conocer de esto. De acá, el análisis técnico, lo que nosotros vamos a entender es cuándo vamos a comprar y cuándo vamos a tomar ganancias, porque eso es otra cosa. Hay que saber tomar ganancias. Y aquí es donde entra el famoso DCA, que a mí me gusta muchísimo hacerlo. ¿Y qué significa el DCA? Es una compra escalonada y por eso he trazado justamente estos precios que están acá. Si les pongo un gráfico semanal de Nvidia, yo les diría que Nvidia también podría caer alrededor hasta los 113. ¿Por qué no? Porque así estamos en un cierto crecimiento bastante amplio. ¿Qué nos hace el DCA? Hacer que en donde estamos nosotros invirtiendo a largo plazo, paulatinamente vayamos ingresándole capital mientras el precio vaya cayendo, porque nuestro labor acá no es comprar el activo a determinado precio, no lo veamos en dólares, veámoslos en cantidad. Mientras más cantidad de acciones tengamos, vamos a tener mayor rentabilidad. Y si la compramos a menor costo, más acciones vamos a tener. Y eso es lo bueno de poder utilizar un broker, por ejemplo, como XBT, que nosotros podemos comprar acciones no solamente desde su valor bruto, que serían los $177, sino podemos comprar desde 10, 20, 30, $40 hacia el largo plazo. ¿Sí? O sea, no hay necesidad de tener una cantidad muy exuberante para poder comprar. Y también nos permite hacer CFDs. ¿Y qué son los CFDs? Y es justamente lo que vengo a hablar acá. Hay que identificar dos tipos de traders: el inversor y el trader de futuros, o que es trading de futuros, que básicamente son los CFDs. El inversor compra a largo plazo y mantiene su dinero diversificado. Y el trader de futuros o el trading de futuros es que si sube, ganamos así literalmente, aunque se escuche fácil, o si baja, si hay una tendencia bajista, también ganamos, ¿sí? Precisamente el trading de futuros te ayuda a que puedas capitalizarte y ese dinero que vayas ganando, entendiendo muy bien disculpen, el análisis técnico, vamos nosotros a capitalizarnos y seguir metiéndole a nuestra bolsa o seguir invirtiendo en nuestra bolsa a futuro. Porque todas esas ganancias diariamente que podamos tener en los CFDs, que también se puedan hacer dentro del broker que les estoy comentando, precisamente nosotros vamos a ir de lunes a viernes, porque claro, y les pongo esto, no es lo mismo que ganemos con el CFD, que tenemos un cierto apalancamiento, a que en un día suba $5, $2, $1 por acción. Porque recuerda que estamos comprando por acción. Si compran 10 acciones y sube $1, pues vas a ganar $10. Pero si lo hacemos en CFDs,
podemos ganar 50, 100 dólares, 200, 300, hasta 1000 dólares, que es una de mis especialidades. Yo me especializo en normalmente hacer trading de futuros. Si diariamente estoy esperando cuando aperture el mercado, en la preapertura del mercado, y estoy tradeando futuros. Todo esto lo podemos hacer directamente dentro de el broker. Obvio que siempre van a haber riesgos y eso ustedes lo tienen que tener en cuenta. Están en riesgo de movimientos del mercado y en crisis del mercado que pueden afectar el valor a largo plazo. Recompensas también podemos tener, que son los crecimientos de sostenibilidad de capital, de los dividendos y menor estrés operativo. Todo esto es lo que un inversor tiene que tener en cuenta, porque entre todos siempre va a haber riesgo y eso es importante. ¿Sí? Una inversión, nosotros tenemos que entender que cuando vamos a invertir hay que invertir algo que nosotros estemos dispuestos a colocar a largo plazo. Por eso siempre lo digo y les explico que tiene que ser un ahorro. Véanlo como un ahorro, véanlo como algo que no se va a tocar si lo van a hacer a largo plazo y ese ahorro les va a dar muy buenas ganancias. Imagínense ustedes haber comprado hace, no les pongo muy lejos, en el 2023. En mayo del 2023 estaba en 280 dólares, que aquí marca 28 dólares, pero Nvidia estaba en 280 dólares y ha crecido literalmente 549%. O sea, si ustedes han invertido 1000 dólares, ahorita estuvieran alrededor de unos 5000 dólares, porque han hecho 5x de su capital pasivamente. Más allá de los dividendos que puedan tener, más allá de todo lo que les pueda dar, pueden invertir en Microsoft, pueden poder invertir en Coca-Cola, en Facebook. Facebook también o Meta en realidad ha tenido un crecimiento bastante increíble. Y esto lo podemos ver justamente desde octubre del 2023 hasta la fecha. Este retroceso que dieron los mercados fue por el tema de los aranceles. Podemos ver que llegaron a mínimos otra vez del 29 de julio y el 29 de julio y todo este retroceso, para ponerlos en contexto del mercado, fueron cuando Japón por primera vez después de 30 años subió 0.25 sus tasas de interés, porque el crédito en Japón no tenía interés. Cuando decidieron subir, porque Japón está entrando en una recesión, el año pasado, para la fecha entre julio y agosto, principios de agosto, pudimos ver que el mercado tuvo un retroceso, porque todo el mercado se volvió loco porque iban a empezar a cobrar el crédito un poco más caro y no estaban preparados, porque muchas empresas a nivel mundial iban a Japón a pedir y a solicitar créditos y la sacaban y la invertían. Entonces, hubo un descontrol, se dio un muy buen retroceso. Aquí era buena oportunidad para comprar Facebook. Facebook volvió a caer a los precios, fue para la fecha del 21 de abril de este año, aproximadamente, o para la fecha de todo abril estuvo cayendo. Muchos se estaban alarmando, muchos decían, nos vamos a cero, el mercado se va, nos está perjudicando. Pero cuando somos personas inversionistas a largo plazo, no nos debemos preocupar porque el precio caiga. Hay que indagar y saber qué es lo que está pasando, por qué está cayendo. Una acción o Facebook, por ejemplo, no se vaya a hacer o no va a perder, porque todavía todos siguen usando Facebook. Les apuesto que la mayoría de acá, por ejemplo, de vez en cuando, pues se ponen a averiguar algo por lo menos en Marketplace de Facebook o se ponen a ver cómo está su abuelita en Facebook que no la han visto porque las personas mayores son las que utilizan Facebook, pero Facebook no muere. Pero más allá de Facebook, todos utilizan WhatsApp, todos utilizan Instagram y todo eso es Meta. O sea, Meta está apoderado de las telecomunicaciones, por así decirlo. No se va a extinguir. Entonces es una buena inversión a largo plazo y saber que estas caídas que nos dan son oportunidades para invertir. Acá cuando todos están vendiendo, los que sabemos son oportunidades para comprar. Desde abril para la fecha, Meta ha subido alrededor de un 63% de lo que ustedes hayan invertido.
O sea, es un crecimiento muy bueno en un plazo de 4 o 5 meses. Todo, quisiera saber si alguien o sea, tiene alguna pregunta, si están entendiendo o si pueden levantar la mano, pueden escribir en el chat. No les he leído. Ok, perfecto. ¿Alguna duda, chicos? ¿Algo que Si deseen tienen, preguntar? Aprovechen que es el momento. aprovechen si tienen alguna duda para poder calmar todas esas dudas que tengan, si quieren saber algo en específico de alguna acción o si quieren saber algo sobre el análisis técnico, cómo utilizar, cómo leer una tendencia, pueden preguntar. Christopher consulta, es Bárbara. Hola, Bárbara. Me llama la atención lo que estabas hablando ahorita de Meta. Cuando hablas de inversiones a largo plazo, para hacer ese tipo de inversiones se hace en una plataforma distinta o la misma que venimos trabajando. Sí, se hace en una plataforma similar, pero esto se llama un broker. En este caso, el broker se llama XBT. Ahí podemos invertir, así como podemos comprarnos, como hacer futuros, también se puede invertir pequeñas partes de acciones, ¿no? Puedes comprar acciones ahí, Bárbara. O sea, puedes comprar, por ejemplo, un poquito de Microsoft, puedes comprar un poquito de Apple y diversificar. Y esto va para todos, que lo importante de eso siempre va a ser que diversifiquemos. Acá la magia está en que nosotros tengamos el dinero esparcido, ¿sí? Es como, no sé si han escuchado el dicho que no todos los huevos de oro se tienen en la misma canasta porque o no todos los huevos se pueden tener en la misma canasta, porque se pueden romper. Hay que tener uno en cada sitio de tu cocina, por así decirlo, en esta analogía. Justamente sucede igual con las acciones, porque no todas van a tener el mismo rendimiento y para eso les estaba mostrando este gráfico acá de Finbit. Si vemos, Nvidia pudo tener 1300%, pero las demás fueron bastante conservadoras. Pero nos podemos ir, por ejemplo, al Dow Jones, si no les gustan lo que es la tecnología y a ustedes les gusta un poquito más las industrias o les gusta un poco todo lo que es las industrias médicas, por ejemplo, podemos invertir también en farmacéuticas o si a ustedes les gusta mm, Amazon también, bueno, es que, a ver acá. American Express, por ejemplo, si ustedes entienden aquí hay un punto importante que ustedes tienen que entender. American Express no solamente es una empresa que da servicios de tarjetas de crédito o da crédito, es una empresa que se ha especializado a lo largo del tiempo de pagos. Y aquí es donde se concentra, por ejemplo, también cripto. Ustedes, aunque no lo crean, hay una moneda que se llama XRP, que está en el top 94. Y esta moneda ha tenido asociaciones en el 2017 para hacer sistemas de pago mucho más rápidos, efectivos y seguros con American Express. Y justamente Citigroup también está en ese paquete con esta cripto que está acá. Esta cripto tiene muy buen potencial y está en un precio bastante económico, está en 3.10. El año pasado estaba en 0.60 centavos. Entonces, entender todo esto, que esto es compra a largo plazo. Nosotros podemos ir básicamente haciendo nuestra propia bolsa de inversión, más allá de bases de análisis técnico, porque todo también se basa en saber capturar cómo se están moviendo las empresas. Por ahora, yo digo y les digo que puede haber un retroceso por el tema de las tasas de interés y vayamos a llenar estos imbalances que hay acá, que son estos espacios en blanco que hay acá. Amazon puede llegar a los $200, que serían básicamente un buen punto de compra. Que suba nuevamente hasta 230, estás ganando $30 por acción, o sea, 30 puntos por acción. O sea, entender todo esto, que la paciencia y esto es en gráfico semanal, pero si lo pongo en el gráfico diario se ve mucho, mucho mejor, porque el gráfico y entender que cada uno de estos
15 minutos, 1 hora, 4, significa las temporalidades en las cuales nosotros vamos a analizar. Si ustedes van a largo plazo, lo que yo les recomiendo y lo que les voy a recomendar siempre es que analicen en gráficos de un día. Si vamos a hacer CFDs, podemos ya analizar gráficos un poco más pequeños, las temporalidades de 1 hora. ¿Para qué? Para poder identificar los movimientos del día y saber capturarlos. Todo eso lo venimos haciendo y lo hacemos en operativas en vivo y tradeamos CFDs y futuros en vivo siempre en tiempo real. Así como ustedes lo están viendo ahora, lo que sucede es que ahorita el mercado está cerrado, hoy es viernes, ya viene el fin de semana y no se puede hacer ningún operativo, no se puede hacer ningún alcance y saber qué es lo que va a pasar hasta el día lunes nuevamente, que es que vuelve a abrir la bolsa americana y saber cómo se están colocando. Pero es muy fácil que ustedes vengan a Investing y ustedes coloquen, por ejemplo, después del cierre, el precio cerró en 150,55, solamente ha bajado 0.05 centavos, pero si nosotros vemos, por ejemplo, Microsoft, ¿cómo Microsoft se encuentra ahorita en premercado? Mira, Microsoft ha subido poquito, pero es porque apenas cerró. Posiblemente, alguien está levantando la mano. Will, gracias. Entonces, si podemos identificar todo esto y nosotros podamos ver y podamos entender que en el premercado nosotros podemos tener o visualizar cómo se va a comportar el precio, ¿sí? Y eso es importante saberlo. Que si en el premercado está subiendo, significa que va a abrir y este premercado es lo que a nosotros nos da este gap que está acá, que ustedes pueden ver que yo se los puse acá en la diaria. Estos espacios en blanco nos los da el premercado, sabiendo de que el precio un día anterior, por ejemplo, un 9 de mayo, aperturó el 10 de mayo, el 12 de mayo, porque seguro fue fin de semana, tuvo un desfase de precio de 193 Amazon hasta los $214. Si compramos aquí o venimos comprando desde abajo, estos gaps nos van a ayudar a tener rentabilidad y por eso les comento anteriormente que es dinero. Consejos que les voy a dar para los que son principiantes o personas que son intermedios y que van comenzando. Uno de los consejos más importantes como inversor a largo plazo es mantener siempre diversificadas sus inversiones. Esto les va a ayudar a reducir muchísimo el riesgo y van a invertir también el dinero que están dispuestos a colocar a largo plazo. Otra es que van a tener mucha paciencia, tengan paciencia. A veces queremos tener resultados de un mes para otro, pero no suele suceder. En el largo plazo tenemos que empezar a largo plazo, pero les va a dar frutos. Créanme que les va a dar muchísimos frutos. Y aprender a leer los estados financieros de las empresas que vienen siendo los earnings trimestrales. Aprender a leer que el primer earning del año que se hace en enero, febrero, está positivo. Quiere decir que empezó el año con buen pie, la empresa va a seguir subiendo, puede ser buenos puntos de compra. Entonces, a medida que va a ser en el Q1, Q2, Q3 o Q4, nosotros vamos a poder entender que la empresa va a seguir creciendo sostenidamente. Para los que les gusta hacer CFDs y trading de futuro, empiecen con poco capital, empiecen con una cuenta demo, con poquito apalancamiento, poquito dinero, empiecen a practicar, porque los CFDs son más volátiles, se puede perder el dinero muchísimo más rápido. Y siempre utilicen el stop loss. ¿Y qué es el stop loss? Es el límite hasta donde ustedes pueden tener cierta pérdida. Y aparte de eso, consejo es que hagan una bitácora de trading. Si les gusta el CFDs, empiecen a hacer su diario de trading. ¿Qué es ese diario de trading? En donde ustedes van a ir anotando todo lo que les va pasando en su día a día, en sus operativas.